Hoy vamos a hablar de las 13 rosas y los 43 claveles. Recién terminada la Guerra de España, el 29 de julio de 1939 circulaba un coche por la carretera de Extremadura con dirección a Madrid. En él viajaban el comandante de la Guardia Civil, Isaac Gabaldón, acompañado de su hija de 18 años y del conductor del mismo. El oficial, que había sido miembro activo de la quinta columna franquista en Madrid, acababa de ser nombrado inspector de la Policía Militar de la Primera Región y encargado del archivo de la masonería y el comunismo. Con los datos por él facilitados, se instruían procesos contra miles de partidarios del régimen republicano. El coche fue tiroteado a la altura de Talavera de la Reina, estrellándose contra un árbol de la carretera y muriendo los 3 ocupantes. Aunque nunca se descubrió la autoría del ametrallamiento, se supuso que había sido obra de alguno de los numerosos comandos de guerrilleros o grupos de soldados desenganchados de sus antiguas unidades que no terminaban de aceptar la derrota. El régimen franquista, considerando que se hallaba ante una conspiración de gran alcance, decidió responder con un escarmiento extremo. Además de detener a casi 400 personas en Madrid y la zona de Talavera, de las que la mayoría fueron ejecutadas de inmediato de una u otra forma, se eligió a un grupo de encarcelados miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas para ser acusados directamente del atentado, en proporción de 20 por cada uno, con lo que se pretendía acabar con esta peligrosa organización juvenil para el futuro del régimen. El jueves 3 de agosto se celebró en las Salesas el sumarísimo y urgente Consejo de Guerra contra 58 acusados, todos ellos jóvenes que precisamente por estar ya en prisión era imposible que hubieran participado en el atentado de la semana anterior contra el comandante. Los procesados fueron acusados del delito de adhesión a la rebelión con la agravante de trascendencia de los hechos y peligrosidad, sin hacer mención alguna al atentado de Talavera. Todos ellos fueron condenados a muerte, con la excepción de Julia Bellisca, que lo fue a 12 años y un día de prisión, ya que sus hechos probados fueron calificados de menor graduación como auxilio y no adhesión a la rebelión. Muchos de los condenados habían sido encarcelados por la propia Junta del coronel Casado, que entregó a Franco los restos de la República, siendo allí fácilmente localizados por la policía franquista. Otros fueron detenidos posteriormente por esta cuando recababan ayudas para los compañeros presos. El infiltrado Roberto Conesa, posterior y tristemente famoso comisario político de la policía franquista, había tenido una importante participación en estas delaciones y detenciones al haberse infiltrado en ese grupo de las Juventudes Unificadas Socialistas. Tras 10 o 15 días en las comisarías recibiendo continuas torturas, los hombres habían sido conducidos al penal de Alcalá de Henares y las mujeres a la cárcel de Ventas. En esos momentos tenía una capacidad de 650 personas, a 2 por celda, y cuando entraron ellas llegaba a recoger a casi 5.000, apiñándose 13 en cada celda. El día 4 metieron a condenados y condenadas en capilla, diciendo a las mujeres que se pusieran sus mejores ropas y se arreglaran como si fueran a ir al cine. Ellas se despidieron del resto de las presas, que las vieron totalmente serenas, ya que a pesar de ser conocedoras de las penas dictadas, pensaron hasta el último minuto que les iban a ser conmutadas. En la madrugada del sábado día 5 de agosto, 13 muchachas fueron conducidas en grandes camiones desde la cárcel al cementerio del Este, siendo escoltada cada pareja por 3 guardias civiles. Igualmente, 43 muchachos iban en otros camiones. Al despuntar el día y en la parte interior de sus tapias fueron ejecutados los 43 hombres. Hacia las 8 de la mañana lo serían las 13 mujeres, una vez que fueron retirados los cadáveres de los primeros. Desde sus celdas de la cárcel de Ventas, el resto de las presas sobrecogidas oían perfectamente y nítidamente las descargas. Vaya desde aquí nuestro sincero homenaje, que sus nombres no se borren en la historia, jamás. Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz, Luisa Rodríguez de la Fuente. Gloria y honor para ellas. Os leo en comentarios.